flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas. Buenas tardes, despidiendo las tardes y arrancando las noches, como en la hora del vermú, como era antes. Esta sería la hora del vermú. Acá estamos con mi compañera Gabriela Romanello. Hola, Gaby. Hola, buenas noches. Bueno, acá volvimos. Acá volvimos Hoy nosotras. con un programón. ¡Wow! Nosotras somos húmedas por Radio Inclusiva, húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha. Y hoy, cumpliendo nuestra premisa, en nuestra primera parte está Tati. Hola, Tati, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tati, siempre representamos a Tati como la mamá de Juana. Y para mí es Tati la madre que todos, todas, todes quisiéramos tener. Así todo, envidiamos a Juana. Es un montón eso, ¿eh? Gracias. Es un montón. Y ahora voy a decir por qué. Y en esta primera parte es esto, celebrar esta cosa de por nuestros cuerpos, por nuestros deseos, por nuestras luchas y celebrar y empezar a militar o seguir militando el respeto al deseo. El respeto al deseo de cada uno. En nuestros cuerpos nos humedecemos en el deseo para el goce. Esta va a ser nuestra primera parte, hablando con Tati, en cuanto a la judicialización de las niñeces trans. Porque hay niños que tienen que pasar por la justicia o la palabra de alguien que en el nombre de la ley les acepta de algún modo, ese modo horrible, que sean quienes quieren ser o no. Y en la segunda parte del programa, también fuerte en esta situación, vamos a tener a Jonathan Valdivieso, que es del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para hablar del desastre que se nos está viniendo encima con la construcción de torres en la Costanera Sur y el derecho a militar por una ciudad como la que queremos los que la habitamos y no los que tienen la plata para comprarla. Entonces somos húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha, que es el lugar que habitamos. Bien, Tati, bienvenida una vez más. Gracias, ¿cómo están? Feliz. Este programa, cada vez que vos venís, se ilumina un montón. Es, che. Ya me estás haciendo poner colorada desde que arrancamos. No, por favor. También digo, che, que soy jorobada, ¿no? Cargarle a Tati semejante responsabilidad de ser la madre de todo. Qué mina complicada que vengo a hacer. Ya con los dos estamos bien, ¿eh? Con Donato y con Juana estamos perfectos. Pero la verdad, yo te veo pelear en esta situación tan fea por el reconocimiento del deseo de tu hija. Y no todas las madres, padres, sadres, tienen la entereza para pelear estas situaciones tan difíciles. Para quienes no estuvieron en los programas anteriores en los que vos contaste, hacenos como un mini resumencito y después vamos a ver en qué anda la cosa ahora, de cómo es tu historia de lucha. Bueno, esto que decís, ser mamá de Juana, una niñez trans en esta sociedad que de pasitos muy pequeñitos va queriendo, por un lado, avanzar en este tipo de cuestiones. De lo que ya venimos acostumbrados, algo totalmente diferente, pero que en realidad siempre existió, solo que hoy podemos hacer visible de muchas formas
esto que nos pasa. Esto de el reconocimiento de las identidades trans en la niñez. No te escucho, estás muteada. Ahí estoy. Ahora sí, ay, menos mal. No sé, hay algo hoy en el Zoom que de golpe estás muteado y no te deja desmutearte. Bueno, Sí, me di cuenta en el programa anterior que estaba de fondo yo. claro, vamos a blanquear la situación. Yo me muteé a propósito porque estoy con alergia y me quería sonar la nariz. Y después, Bueno, cuando puede pasar. intenté volver y era, ¡ay, no me deja! Sí, no sé qué se hizo Gaby. Igual te comento que estaba diciendo, por si las dudas de que alguien estuviese escuchando el programa, Alguien lo escucha. estaba hablando esto de el libre desarrollo, ¿no? De Sí. la personalidad, de la persona, de cada niñez conforme a su identidad y a su autopercepción en sí. Exacto. Sí. ¿Cómo fue este proceso con Juana? ¿Cómo lo viviste vos como mamá? Y bastante difíciles. Lo Me sigue imagino siendo. que sí. Si bien siempre digo esto de que uno se enfoca en la infancia, digamos, ¿no? Que es el lugar más importante que uno tiene, o el espacio, no lugar, ¿no? El espacio de tiempo que uno tiene, que es lo más importante, que hoy siga siendo tan difícil, ¿no? Tan difícil de transitar para ellos, ¿no? Esto de poder expresar su género en la niñez, y uno poder acompañar, escuchar y ser responsable de lo que oye, de acompañar, a ver, qué sé yo, uno por ahí cuando no tiene hijos o bien no pasa por este tipo de situaciones con un hijo, pero pasa por otro tipo de situaciones, uno lo que trata siempre es de acompañar todo lo que le vaya sucediendo a un hijo, ¿no? Así es. Uno cree siempre que es desde el amor que lo hace, así mismo vamos cometiendo millones de errores, estamos como a prueba todo el tiempo, ¿no? Al principio por ahí sus palabras eran más como hablando como en viéndose a futuro, hasta que pudo expresar que el momento en que necesitaba el cambio era el presente. Justamente ahora, creo que todavía no se estrenó, yo vi un pedacito, un avance de una película argentina que creo que se llama Yo Nena, Yo Princesa, ¿no? O algo parecido es el título. Claro, estaban filmando, sí, como para tener como protagonista a Lulú. Ahí está. Y me parece buenísimo que esto empiece a aparecer en la conflictiva habitual de una sociedad para empezar a normalizar que estas cosas pasan todo el tiempo. Yo conozco un caso de una persona adulta que vivió toda su vida en un sexo equivocado, en un género equivocado. Tan terrible la situación que fue abogada, fue jueza durante muchos años, se jubiló y después que se jubiló, recién hizo el cambio de género. Y lo que yo pensaba era, qué horrible haber vivido toda su vida con un disfraz de, porque ella no se sentía como se vestía todos los días. Hizo el cambio de género, hizo el cambio en su DNI,
y bueno, supongo que ahora será una persona feliz, pero empezar a ser feliz después de los 60 años es haber tenido Duro. toda una vida de opresión y de vivir en algo que es lo que los demás esperan de uno en lugar de lo que uno quiere ser. Que justo a vos esto todavía no está normalizado en esta sociedad y está en cuestionamiento por un montón de personas. Entonces, a vos te toca la difícil. Pero en otras épocas... Claro, es como que, es como, bueno, eso, en otras épocas y aún todavía, sobre todo en lo que es el ámbito institucional, tanto privado como público, eh, es como si todavía se viera al niño como incapaz de decidir. Sí. Obviamente que hay decisiones y decisiones, no estamos hablando de esto específicamente, ¿no? Puede hablar, Sí. está teniendo la posibilidad de decir quién es, porque así lo siente. Ujú. Y en el medio, un montón de trabas burocráticas, donde hay que estar como todo el tiempo yendo a, no, pero esto es así, hay una ley, existe una ley, tiene estos Claro. artículos, hay que respetar esto y se acompaña desde este lugar. Y amén de eso, en cuanto a lo legal, estar todo el tiempo que tienen que pasar por distintas situaciones como si fuesen pruebas. Si pasás estas pruebas, sos. Si no, no. Y Si un adulto que no puede comprender tu situación y pese a cualquier momento que viva o pese a lo que esa persona, esa niñez está diciendo, aún así seguimos negando porque invisibilizamos esto y le damos el peso de que porque es menor, se atrasa mucho. Sí, además, a mí lo que me duele el alma es que el presente de un niño, que para un adulto es un niño, es sufrido por esa criatura y deja unas marcas, pero a fuego que va a llevar toda su vida. Entonces, Que eso es yo, respetar. perdón, Lo que a vos te cuestionan, por ejemplo, la situación de que, ¿y si cambia de opinión? Por ahí va sí, la todo el cosa. tiempo. Digo, Todo el tiempo, no sé. desde preguntarme en pericias psicológicas, más al principio que ahora, ¿no? Pero desde preguntarme si durante el tiempo de embarazo yo quería tener una nena y no un nene, como que mi hija estaba influenciada por mis deseos, No te puedo quizás creer. hasta deseos reprimidos, ¿no? Hasta preguntarme si no era por resentimiento, como para joderle la vida a su papá. Nada, millones ¡Qué de cosas se horrible! escuchan. Bueno, Sí. en esta Creo situación, digo, que hay que darle, perdón Gaby, creo que cada vez que estas niñeces pueden expresarse y hablar, hay que escuchar y hay que darle un peso vinculante, o sea, hay que insistir sobre lo que están diciendo. Y a veces, bueno, ella afortunadamente tiene su terapia, ¿no? ¿Qué hace? Y esas personas que nos van ayudando y nos van brindando herramientas para ir abriéndoles un poco el camino, y van teniendo actos que son maravillosos, que por ahí en el momento no lo podemos ver de ese modo, sino que después alguien nos dice, ¿pero te diste cuenta de esto? O sea, una de las grandes cosas que veníamos charlando hasta hace un tiempo es
bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando vuelva a la escuela, ¿no? La parte presencial. Y la verdad que en cuanto a lo pedagógico y con sus compañeros y demás, no ha tenido problema, o sea, tiene una maestra que es lo más, y encima de todo eso volvió con todo y además se agregó un nombre. Nada, me gusta este nombre y también quiero tenerlo. Es como Ay, que van Dios. marcándonos, ¿no? Por eso digo esto de escuchar y de darle un peso a lo que nos están diciendo. Como también las partes, ¿no? Que son de las angustiantes o las partes donde se toca el tema de lo que es violento, ¿no? Violento del lado de quienes no pueden aceptar y violento desde lo institucional. Es necesario y es urgente poder, perdón, la gata me estaba tirando el cable, poder promover y fomentar la educación, ¿no? Sobre las identidades trans en la infancia y todos sus derechos. Sí, el tema es cómo enseñar, educar a los adultos que ocupan lugares de poder y deciden sobre el presente de tu hija cuando ya son adultos. Gaby, ¿vos querías preguntarle algo? No, el tema de lo que venía diciendo Tati es que todavía se está en ese adultocentrismo, que son los únicos capaces de decir o realizar tal cosa. Entonces acá nos encontramos en una situación que es como decimos siempre, hablamos y queda muy lindo el interés superior del niño, pero cuando el niño, niñe, adolescente, o sea, empieza a imponer su interés superior, está el adulto que siempre lo niega. Y por otro lado, no hay profesionales, o son muy pocos los profesionales capacitados, ¿no es cierto?, para no tratar al niño, porque el niño no necesita tratamiento. Ese tratamiento lo necesitan los adultos, porque la niñe o adolescente tiene perfectamente identificado qué es lo que quiere su vida y cuál es su sentimiento. Sentimiento que, por otro lado, no puede decir ningún otro profesional, porque es un sentimiento íntimo y personal. Sí. Entonces, estamos tratando de culpar siempre a ese niño por la ignorancia de los adultos. Y bueno, y ahí sí, medio que le quería preguntar a Tati, o sea, en todo este proceso de judicialización, o sea, ¿cómo lo ve al Poder Judicial en las capacidades que tienen para llevar adelante una situación de identidad como lo que le está pasando a Juan? Es, como dije al principio, muy dificultoso. Constantemente se puede decir que sí, no sé, por ponerlo en palabras un poco más vulgares quizás. Sí te entendemos la entendemos, pero no nos podemos hacer cargo, ¿eh? O sea, busca otra forma de solucionar la situación. Van muy a lo básico, bueno, pero si acá se comporta así y en otro lado se comporta de otra forma, corren del medio si hay violencia o no, o sea, como que están pretendiendo todo el tiempo que estas niñeces se paren frente a situaciones que quizás le causen miedo por violencia ya recibida, desde un lugar como si, bueno, esto me pasa y no me importa y me tienen que aceptar así. Y es cuando por ahí más se necesita
de todas estas instituciones, como decía Gaby, todavía estamos con profesionales que no están capacitados. No, exacto. Y que tienen cargos importantes y que son quienes primero deberían acudir a acompañar y ayudar y a brindar esta seguridad que ellos necesitan. No a seguir violentando de distintas formas esos espacios. Tati, en este momento la situación de Juana está judicializada ya. Lo que es cambio registral, Sí. todavía no. Ah, todavía no. Y, Todavía no. ajá. No porque hay, claramente A ver. no, hay situaciones previas a resolver todavía como para avanzar o empezar con eso, que es un camino bastante difícil. Por lo menos de nuestro lado es difícil. ¿Y qué es lo previo que hay que resolver? Otras cuestiones que también van sobre los derechos de cualquier niño, ¿no? No solamente niñeces trans. Todo lo que requiere bueno, no, a sus derechos en generales, ¿no? Todos. Todo, hay que hacer pasos previos. Juani recién el año que viene cumple 8, así que todo va a su tiempo. Pero bueno, esto de que van como cerrando un poco el círculo y te van dejando afuera y como que, bueno, fíjate cómo lo vas a solucionar porque no se puede. ¿Y qué es lo que no se puede, por ejemplo? Por ejemplo, no se pueden iniciar los trámites acá, tenés que recurrir a otro lugar. Claro, porque vos vivís en una ciudad pequeña que necesita un juzgado con más competencia. Claro, esa sería la palabra que utilizan. Ajá. Pero sí podrías iniciarlo ya en ese juzgado con más competencia. Ahí por ahí la que sabe un poquito más es Gaby. A ver, Gaby, te entrevisto a vos. Claro. Bueno, sí, Contanos más. estamos en eso, bueno, y justo estamos esperando más o menos para que ya todo esto salga con su nuevo documento de Juana, pero ¿qué pasa? En el medio hay muchas situaciones que es lo primero que hay que arreglar, que es, primero, los alimentos y cuidados para el niño, ¿no es cierto? O sea, que Sí. se incumplen. No solamente que se incumplen, sino que aparte se la violenta a la niña, llamándola por su nombre masculino, o sea que ella ya directamente lo ha desechado. Claro. Entonces, como para la ley dice que tienen que firmar, o lo tienen que utilizar ambos progenitores, bueno, ya estábamos viendo con Tati que, bueno, vamos a iniciar esta acción. Pero bueno, acá vamos a tener otro inconveniente, que ¿cuál va a ser? El otro progenitor que no acepta la identidad de su hijo. Claro, Entonces pero ahí vamos a tener que ir a una, digamos, a una confrontación judicial un poquito más, más fuerte. en ¿Pero la qué pasa? judicialización ya ahí va a interceder el asesor de menores. Claro, o sea, lo que queremos ver no solamente que intervenga el asesor de menores, sino que intervenga el abogado del niño. Claro. Pero Y, bueno, también lo otro que tenemos que ver es el profesionalismo con que van a actuar los peritos, ¿no es cierto? Porque como decía Tati, si un perito psicólogo le pregunta a la madre si ella durante el embarazo quería tener una nena, un varón, si le pregunta a una niña de 6 años que tenía en su momento que el padre la violentaba por su identidad de género,
si lo perdonaba el padre, íbamos a Ay, estar no. en un grave problema, ¿no es cierto?, para poder llevar a esa niña a su real identidad. Entonces, esos son los pasitos que decía Tati recién, que bueno, tenemos que solucionar, o sea, Que con es un montón. anticipación a la judicialización de su identidad. En esto es donde, yo lo que te decía al principio, ¿quién no hubiera querido tener una mamá como Tati, ¿no? Una mamá que Sí, olvidate. interprete lo que su hija, hijo, hije desea para su vida y que se lo defienda así con uñas y dientes, porque para ella no debe ser fácil esta situación, no es, ay, cómo me divierto haciendo esto. Seguramente hay también un montón de barreras personales que ella ha ido volteando a medida que camina, y también un corrimiento de sus propios derechos. Tati es una mujer muy joven, muy linda, muy parada, con muchísima cabeza, y seguramente está corriendo de foco su vida personal. Por eso también hay mucho que se deja en el camino. Mamá Tati, yo te abrazo enormemente, porque Dios, una luchadora, y así te salió la piba. Tenía razón la psicóloga. Tiene un carácter bastante importante, sí. Tenía razón la psicóloga, la piba te vos, por eso. Claro, bueno, lo que acaba de decir Tati, que tiene un carácter bastante importante, Sí. eh, eso también es una causa de todo lo que está viviendo esa niña, ¿no? O sea, por algún lado va a explotar toda esa violencia ejercida de Sobre ella, una claro. parte de los mayores o de un sector de la sociedad. Y a mí muchas veces me dicen, bueno, pero ustedes generalmente tienen un carácter podrido. Y mira, tenemos el carácter que nos tuvimos que forjar a través de la sociedad, porque si no nos pasaban por arriba. Tal cual. Entonces, Juana también está Siempre digo yendo lo en mismo ese, yo, en ese ¿no? sentido. La gente como que reconoce a la identidad travesti, trans, como si hubiesen nacido adultos. O sea, nunca tuvieron infancia, ¿no? Sí. O sea, ¿qué les pasa? Claro, solo que ahora, nada, hay familias y hay mamás y hay papás que sí, que apoyan, que acompañan y que permiten esto de, como dije al principio, el libre desarrollo de la persona. Y He tenido la linda oportunidad de conocer eh, por medio de otras personas, otras historias, eh, donde papá y mamá acompañan de la misma forma, entonces esas niñeces sí. eh, tienen la buena fortuna de, de seguir su camino un poco más tranquilos. Pese a que también para lo que son las cuestiones legales se les da muchas vueltas y demás, eh, hay cosas que esas infancias no se van a olvidar. Es el amor de la familia. Sí, que creo Por suerte que acá Juana y Donato tienen una familia gigante atrás. en, Todo, desde en mis eso es, amistades y mi familia completa. sí, en eso me parece Y que es donde se crece sano y fuerte. O sea, el ejercicio de esta fortaleza, que es lo que, digo, te salió igual, eh, es lo que la va a hacer una adulta plena y responsable de sus derechos. Pero en esta infancia, ella con sus pocos años, pero con su fortaleza, ¿ella qué dice de esta etapa? wow. ¡Wow! Se Sí, escucha poco a los niños.
Sí, nosotras a veces hacemos, voy a hacer una confesión, le decimos noche de chicas. Ay, qué Entonces, linda. Yo hacía lo es- mismo con mi hija, noche de chicas. Sí. esperamos que el gordito se duerma y es un ratito nuestro. Eh, y sabes que es como que tratamos de sacar de foco lo que no suma. O sea, nos estamos tomando un té o pintando las uñas y sí, ¿te gusta hacer esto? Vamos a hacer, hoy a la tarde estuvimos jugando al Tutti Frutti, por ejemplo, y nada, es como eh, correr del medio que digo nuevamente, esto que no suma y darle peso a lo que sí, Ujú. ¿no? Darle lugar a lo que sí. Ajá. Esto de, no sé, ejemplo claro, este nombre que se agregó, Sí. eh, desde tener una maestra que le pregunta si lo sabe escribir y si lo quiere usar, que no hay ningún problema, a escribir los dos nombres en todos los lápices de colores. Eh, Desde tener decisiones que pasan a ser parte de su intimidad, eh, y mantenerse firme por el tiempo que quiere y puede hacerlo y sostenerlo, porque no es fácil tampoco, bueno, acompañar esas decisiones. Eh, Desde el lugar que uno a veces se cansa, está agotado, eh, y puede a veces quizás hasta no comprender otras acciones que tienen y después, cuando llega el momento de la calma, eh, eh, que ellos puedan seguir sintiendo que su hogar es su casa, su familia, los amiguitos que sí, eh, mis vínculos, ¿no? Ujú. Mis amigas, mi compañero, mi vieja, mis hermanos, y que ella se sienta apoyada en todos ellos. Sí. De, del porqué de su documento y eso pregunta no, porque a los chicos no registran mucho esas situaciones más técnicas o legales que son de adultos. No sé si registra los técnicos, pero que registrar, registra. A O ver, sea, no, esto del carácter que dice Gaby, que la ha visto personalmente, es real, ¿eh? sí, Sí, yo quiero. Eh, Entiende que hay situaciones que, a ver, si yo hoy la tengo que llevar a una guardia de un hospital por X motivo, por darte un ejemplo, tengo que presentar el DNI y lo sabe, ujú, ¿no? O sea, ingresa a la escuela, hay que anotarla, hay que llevar un DNI. Cualquier trámite hoy por hoy que refiera, perdón, que requiera el DNI, ella se da cuenta, por supuesto que se da cuenta, sí. claro. El tema es hasta dónde tienen que aguantar o entender el mundo adulto y lo legal, porque si fuese por ella, sí, listo, mañana lo tiene acá arriba. Y uno tiene que sentarse y explicarle que sus tiempos no son los tiempos legales, Ujú. de la forma que se pueda. Aparte es una bomba atómica todo el tiempo. Va, empuja, 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 empuja. ¿A quién habrá salido? Bueno, por ahí Tati, algo que ¿hay puede ser algo que en lo que podamos, no sé, dar una mano, visibilizar, ayudar? creo que esto de ya el espacio en sí de la radio, eh, y esto de, como dije en algún momento, eh, para no seguir reproduciendo la violencia en todas sus formas en cuanto a las niñeces,
esto es tan necesario el tema de poder promover y fomentar la educación sobre las identidades trans y todos sus derechos. Creo que eso es fundamental. Hace poquito se dio en las instituciones, ¿no?, esto de la ESI, y por ahí sigue habiendo lugares donde la ESI solo se basa en los juguetes son de todos y los colores son de todos. Y va un Claro. poquito más allá de eso, ¿eh? Sí. Seguimos viendo que se muestran cuerpos que son solo identificados como sucede al momento de nacer. Tenés determinados genitales, perteneces a este género. Me agarró la picazón ahora, perdón. Te contagiamos. Virtual. Virtual. Sí. Bueno. Nada, esto de poder promover y fomentar. Súper necesario. Buenísimo. Sí, el problema son los adultos, no los niños. Siempre. El problema son los adultos en lugares de poder, que son los que determinan cómo tiene que padecer una realidad otra persona. Y en este caso, tu hija que tiene que soportar el presente que el adulto le dice que tiene que tener. Pero para ella su presente es este día de hoy y es un día enorme. Y encima registramos los adultos tiempos cuando nosotros éramos niños, que las vacaciones de verano eran eternas. Parecía como un año del presente, y un año era una cosa larguísima. ¿Por qué someter a una criatura a un sufrimiento tan enorme en sus poquitos años y que por suerte tiene esta mamá, esta lucha, que también va a constituir su formación, pero che, qué ganas de jorobar, ¿no? ¿Por qué alguien tiene que pasar por esto? Y a otras personas, por haber nacido en otra situación, la vida les es tan fácil. Claro, porque yo digo, no, las personas cis no damos explicaciones. No. De lo Nadie que nos nos gusta, pregunta. de lo que no nos gusta y de cómo nos vestimos o cómo no nos vestimos. Qué sé yo no me tuve que sentar en la mesa a decirle a mi mamá, che, ma, soy heterosexual. Claro. Nada, digo, ¿no? O sea, es como, ¿por qué tiene que haber una salida del closet? No debería haber ninguna salida del closet, o sea, debería ser esto que le dicen normal, poder entender que el otro es otro y que se ve y se siente de otra forma y punto. Si de todas las maneras, si yo estoy sentada al lado de otra persona que es cis, no le ando preguntando si se siente cómodo o no con el género autopercibido, no le ando preguntando, Claro. ¿no? Me parece que uno cuando está con otra persona, independientemente de, siempre digo lo mismo, por ahí queda feo, pero a ver, independientemente de su cuerpo, Sí. uno creo que se encuentra con la persona desde otro lugar, de por cómo es, de por cómo te trata y de por cómo no te trata, y eso es lo que te gusta y te atrae. Totalmente. Totalmente. Bueno, Tati, una vez más, yo el placer de tenerte en el programa, y Gracias. esta es una manera de hacer ESI para adultos. Bien. Vamos a empezar con los talleres entonces. Es que me parece que nos escuchan, y escuchan no la novela de las 5, sino una persona real que cuenta lo que le pasa en su vida y
la lucha por el reconocimiento de la identidad de su hija, más ESI que esto, imposible. Esto es maravilloso, porque es desde el amor, Siempre. siempre. Desde el amor y desde la lucha por ser feliz. Entonces, Exactamente. esto es lo más. Yo te despido y la dejo a Gaby que ella cierre con como le guste. Dale, Te quiero. Gracias. besote enorme. Gracias Hasta a pronto. vos. Nos seguimos viendo. Bueno, esto lo vamos a cerrar con dos cositas. Por un lado, hace un tiempito Estoy atrás, matada, Gaby. me llamaron de un canal bastante importante, uno de los medios hegemónicos, para hacerme una entrevista. Bueno, en la entrevista querían conocer mi vida. Ese morbo de conocer mi vida, algo raro, algo de un marciano verde. Entonces le dije que yo no tenía ningún problema en dar la entrevista, pero de mi vida privada no hablo. Yo hablaría en todo caso de mi militancia dentro de los derechos humanos de las personas trans, de lo que está pasando con las niñeces trans, de lo que está pasando con la justicia, ¿no es cierto? De cómo tratan de, en cierta manera, apaciguar ese tema de niñeces trans, como que después no sé, van a saber, hay que esperar, como si la edad pudiera esperar para ser feliz. Bueno, como no iban a tener morbo y a lo mejor si iban a descubrir algún par de cosas que no les interesaba, no me llamaron más. Qué horror. Y por otro lado, la verdad que bueno, felicitarla a Tati, una madraza, que tenés razón, H, con lo que decís que es la madre que todas hubiéramos querido tener, sobre que todas las mujeres trans hubiéramos querido tener. Y bueno, yo sé que muchas veces tiene ganas de patear el tablero, ya estamos tratando de empujar. Le empujamos desde las organizaciones trans, la empuja Juana, la empujamos todos, así que no tiene otra opción que seguir adelante. Y bueno, y felicitarla por todo lo que está haciendo, por el amor que tiene por su hija, y por esta lucha que, bueno, si bien la hija es la niña trans, también la consideramos del colectivo por lo que está luchando por todo el colectivo y por todas las niñas trans. Totalmente. Nada más. Bueno, te despedimos. Abrazo enorme, Tati. Un beso súper, súper gigantesco para Juana. Y bueno, toda la fuerza, este espacio para seguir haciendo ESI para adultos. Dentro de poco nos vamos a armar otra situación, así seguimos militando en la práctica. Se quedó muda de golpe. Hoy tenemos un temón con el Zoom, no nos muteemos ninguno de nosotros porque después no nos podemos desmutear más. Me agarró un ataque de tos y tuve que mutear porque no podía más. Gracias. Bueno. Acá estoy para la próxima. Beso enorme. Beso. Adiós. Gracias. Bueno, así, con toda la polenta, arrancamos en la segunda parte de este programa, Húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha. En la primera parte estuvo Tati, mamá de Juana, que es una niña trans, que Gaby Romanello también está acompañando en su proceso, y cumplimos con la primera premisa, que es por nuestros cuerpos. En el goce, en el disfrute de nuestras personas y de nuestra sexualidad, nos humedecemos. Y la tierra, también la tierra gozosa, disfrutante y disfrutable, es la tierra húmeda. Y estamos militando por ley de humedales ya, de una vez por todas, por favor. Y acá tenemos hoy a Jonathan Valdivieso. Hola Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a vos que sos un capo
y estás súper ocupado. Jonathan es abogado, es hipermilitante de Humedales y de la Ciudad de Buenos Aires, y está en una organización colectiva que se llama Observatorio del Derecho a la Ciudad. Me gustaría que vos me cuentes cómo se formó esta colectiva. Sí, al observatorio lo fundamos en el año 2014 con la idea de crear una comunidad, una red de profesionales que puedan acompañar procesos de resistencia y conquista de derechos en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. La idea fue integrar el observatorio con personas que integren asambleas ciudadanas, que tengan también una pata en el ámbito académico, y con personas que hayan tenido experiencia en trabajar dentro del Estado, ya sea en el Poder Ejecutivo, en la legislatura o en el organismo de control, con el objetivo de que podamos transmitir las experiencias de cómo interactuar cuando pedimos reclamos con las instituciones, ¿no? Muchas veces veíamos que asambleas, movimientos sociales no tenían mucho conocimiento cómo iniciar los pedidos formales en el reclamo de sus derechos, y a veces se cometían ciertos errores. Entonces dijimos, resultaba necesario crear un espacio, una red que fue incrementándose muy vertiginosamente en estos últimos años, que pudiera colaborar con todos estos espacios autoconvocados, colectivos y asambleas que fueron naciendo en la Ciudad de Buenos Aires justamente para proteger el bien común. La vitalidad democrática que tiene la Ciudad de Buenos Aires es increíble, ¿no? Hay una reminiscencia de ese espíritu asambleario luego del 2001, que se recuperó en los últimos años debido a que tenemos un gobierno que está constantemente agrediendo los bienes comunes, está constantemente saqueando lo público y haciendo negocios inmobiliarios, ¿no? Y por eso han surgido muchísimos espacios colectivos, una ciudadanía que está organizada en defensa de estos derechos. Se ve muy movilizada esta situación. Hubo una gran movilización social con el tema de Costanera Norte, que parecería que quedó frenado, ¿verdad? O el proyecto lo patearon al 2022, según entendí. Sí, se produjo una movilización histórica, ¿no?, de la ciudadanía porteña por defender un predio que se conoce como Costa Salguero, ubicado en la Costanera Norte, que fue como la acumulación de luchas. Ya en los 90 hubo una gran movilización social ambiental que logró revertir toda esa oleada privatizadora de la Costanera. Recordemos que los primeros años de los 90, la Costanera Norte y la Costanera Sur fueron privatizadas. Y luego vino la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996, donde los movimientos sociales y ambientales lograron que los constituyentes cambiaran el rumbo, ¿no?, de esa mirada de privatización de lo público, y lograron que haya dos artículos en la Constitución de la Ciudad, el artículo 8 y el artículo 27, determinaran que la costanera tiene que ser pública para uso común, y que en aquellos sectores que no sean públicos que tenemos que recuperarla, ¿no? Los sectores que fueron privatizados, hay un mandato de hace 25 años que dice que tenemos que recuperar la costanera para el disfrute de la ciudadanía, y no para que se siga haciendo especulación inmobiliaria o negocios comerciales en esa costanera. Entonces, esa organización de los 90 volvió como a resurgir cuando vimos que después de 20 años, en vez de recuperar la costanera, lo que quería hacer este gobierno ya ni siquiera era concesionarla, ¿no?, privatizarla temporalmente, sino que quería venderla, quería privatizarla permanentemente, y ahí se generó toda una reacción ciudadana, porque hace muchísimos tiempos nos vienen diciendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene que recuperar su mirada al río, que tiene que recuperar su cultura ribereña, y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, viene una clase política conjuntamente en connivencia con grupos empresariales a querer vender y privatizar permanentemente la costanera, ¿no? Por eso vimos que la justicia logró frenar la venta de este predio. Hicimos numerosas bicicleteadas con miles de personas yendo a defender la costanera, muchas personas conociendo este predio, porque es un predio que está privatizado hace más de 30 años, ¿no? Un predio que casi la mayoría de la población no conocía, ¿no? El predio de Costa Salguero, que a lo sumo lo conocían pasando, cuando yendo a Aeroparque o a otras zonas, pero que nadie entra casi a esos predios, ¿no?, que tienen una finalidad específica. Y luego de 30 años, mucha ciudadanía empezó a conocer, empezó a imaginar y soñar
que allí podría haber parques públicos, que podríamos disfrutar de la costanera, que no tenemos grandes espacios verdes que estén plenamente abiertos en la costanera. Uno va al Parque Saint-Tropez, el Parque de los Niños, y a veces están cerrados en formas discrecionales, ¿no? Y uno entiende por qué están cerrados parques costaneros, porque ahora también se quiere avanzar con otro emprendimiento inmobiliario en Costanera Sur, que luego hablaremos, ¿no? Pero hay como toda una reacción frente a que estamos viendo que la costanera ya no la vamos a perder por una cierta cantidad de décadas, sino que la vamos a perder quizá definitivamente, ¿no? Y eso ha generado esta reacción ciudadana con audiencias públicas históricas, tanto por la cantidad de personas que se inscribieron y participaron, como por la prolongación, ¿no? 2 meses de audiencia pública, donde el 98% de las personas que participaron expresaron su voluntad de rechazar en forma absoluta cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario en estos predios. Ajá. Te pregunto, cuando hablamos de lo que está prohibido constitucionalmente o legalmente, desde el borde del río, ¿cuántos metros hacia adentro se considera costanera? Que no se puede tocar y que es del pueblo. Hay una definición bastante ambigua, mejor dicho, hay un concepto bastante ambiguo que usa la Constitución, que es la palabra contorno ribereño, ¿no? No establece una determinación en metros cuál es ese contorno ribereño. Ajá. Históricamente, la ciudad de Buenos Aires, cuando fue planificando la costanera, entendió que el contorno ribereño era lo que quedaba entre el río y la autopista, ¿no? Todo el sector de Aeroparque, el sector de estos predios, Punta Carrasco, Costa Salguero, el puerto que está ocupado, pero son parte de ese contorno ribereño, la reserva ecológica, el predio de la Ciudad Deportiva de La Boca, digamos, ¿no? Todo lo que era desde la autopista hacia Río se consideraba dentro de la planificación parte de ese contorno ribereño. Este predio de Costa Salguero es indudable porque está al lado del cauce del río, ¿no? Es costanera pura, digamos. Ya ni siquiera es pensar hasta cuándo llega el contorno ribereño, sino que es plena costanera, ¿no? Por eso llamamos Costanera Norte, justamente. Ahí está. Bueno, entonces lo de la Costanera Norte está frenado por una resolución judicial. Sí, la venta está frenada por la justicia, que tiene una sentencia de primera instancia, y la medida cautelar que suspende la venta es una medida cautelar dictada por la Cámara, así que tenemos 2 tribunales que ya dijeron que la ley que autorizó la venta del predio es inconstitucional, lo cual se suma una gravedad institucional que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, porque son varias las sentencias que vienen estableciendo que aquellos que nos dicen que es ley, no es ley, porque no cumplieron el procedimiento de sanción de las leyes. Siempre pongo el ejemplo para que se entienda la gravedad. Imaginemos que el presidente de la Nación envía un proyecto de ley al Congreso, ese proyecto de ley se aprueba en la Cámara de Diputados, y sabiendo el presidente que no va a tener los votos para que se vote en Senado, decide directamente publicar ese proyecto como si fuese una ley, con la sola votación de diputados. Si eso se realizara, sería un escándalo y estaría todas las clases políticas pidiendo juicio político al presidente. Bueno, eso es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires en formas reiteradas. Como observatorio ya conseguimos 3 sentencias donde la justicia le dijo al gobierno: están votando mal las leyes, están votando con las mayorías que no son las que exige la Constitución, no están aplicando el procedimiento de doble lectura, que es esta doble sanción, ¿no? A nivel nacional, los proyectos tienen una doble sanción, diputados y Senado. En la ciudad de Buenos Aires, como es unicameral, la doble sanción la da la misma legislatura, ¿no? Entonces tiene una primera sanción y una segunda sanción, y en el medio una audiencia pública. Bueno, la justicia le dice que se están olvidando de convocar audiencias públicas obligatorias, se están olvidando de votar la segunda vez, ¿no? La sanción definitiva. Y así, por ejemplo, declaró inconstitucional la ley que autorizaba o modificaba el estacionamiento medido, que tuvieron que nuevamente mandar un proyecto de ley y hacer todo el procedimiento. Declaró inconstitucional la venta de Costa Salguero, y recientemente acaba de declarar inconstitucional la venta de 86 hectáreas de tierras públicas. Le dijo al gobierno y a la legislatura: ustedes votaron mal la venta de 86 manzanas de tierras públicas. No es que votaron mal la venta de un predio, de una parcela, de un edificio, sino 86 manzanas.
Entonces, esta es la gravedad donde cuando se habla de inseguridad jurídica, la ciudadanía porteña tiene la inseguridad jurídica que realmente no puede creer o no debería creer con seriedad si aquello que se vota en la legislatura es una ley o no es una ley. Ahora, este escándalo es para evitar las audiencias públicas en las que obviamente estas cosas no estarían aprobadas por las personas. Sí, principalmente es por dos motivos. Una, para hacer estos procesos opacos, ¿no? La audiencia pública, ¿qué implica? Implica, por una parte, transparentar las discusiones. Implica que se tenga que informar públicamente que se está debatiendo un tema. Implica que se tiene que brindar los expedientes por los cuales se discutieron la sanción de los proyectos. Y además implica que se tiene que escuchar a la ciudadanía. Y se da un plazo prolongado para que la ciudadanía pueda interiorizarse, inscribirse y participar en la audiencia pública, ¿no? Todo este proceso hace que aquello que se quiera votar rápidamente y en forma oculta no se pueda hacer, ¿no? Y la ciudadanía se termine enterando. ¿Qué es lo que pasó con Costa Salguero? Costa Salguero tuvo dos votaciones, o dos proyectos de ley. Un proyecto de ley que se votó en un día, y el proyecto ingresó a las 11 de la mañana y se votó a las 12 de la noche. Entonces la ciudadanía no se pudo enterar que estaba eso en discusión en la legislatura, ¿no? Digamos, se vendía todo un predio de 18 hectáreas, no, perdón, de 32 hectáreas en la costanera con un tratamiento de 11 horas en la legislatura, ¿no? Del ingreso del expediente hasta que se votó. Bueno, ese es el proyecto de ley, hecha ley, que el Poder Judicial declaró inconstitucional. Luego, en octubre del año pasado, el gobierno reenvió otro proyecto de ley que ya no discutía si se vendía o no se vendía, sino que discutía qué se podía construir en esos predios, y era donde autorizaba torres, una barrera de torres en plena costanera, ¿no? Ese proyecto de ley, ahora sí, tuvieron que aplicar el procedimiento de doble lectura y fue el que originó estas audiencias multitudinarias. Por ahora, el proyecto está suspendido, pero no está frenado, ¿no? En forma absoluta. Me imagino que el gobierno, después de las elecciones, intentará nuevamente avanzar con este segundo proyecto y veremos si consigue y si tiene los votos necesarios para hacerlo. Una pregunta, Jonathan. Cuando vos haces la audiencia pública, lo que decide esa audiencia pública o la mayoría de esa audiencia pública, ¿es vinculante para la decisión de los legisladores o no? Lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires la participación ciudadana en general no es vinculante, ¿no? Ni en audiencia pública, ni en mesa de trabajo, en lo que fuera, la decisión la terminan teniendo el Poder Ejecutivo y la legislatura. En forma contraria a lo que establece la Constitución de la ciudad, que hace 25 años estableció el mandato de que se tiene que avanzar desde una democracia representativa hacia una democracia participativa y ambiental. Eso implica, ¿no? Cuando uno habla de democracia, no es únicamente que te escuchen o que te den información, sino es quién toma las decisiones. En una democracia representativa toman las decisiones los representantes, ¿no? Conglomerados en los parlamentos, en esos órganos. En una democracia participativa ambiental, los que toman las decisiones es la ciudadanía, son las comunidades. Lamentablemente, desde ese mandato en la Constitución hace 25 años, ahora el 1 de octubre se cumplen 25 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no se avanzó en esa línea, ¿no? Se sigue pensando que se cumple las instancias de participación, ¿sí? Se informa a la ciudadanía las decisiones que se toman y a lo sumo, en algunos casos, se recibe propuestas o consideraciones. Pero esa falta de vincularidad significa que se está cumpliendo, mejor dicho, que no se está cumpliendo el mandato de la Constitución, ¿no? Porque en Costa Salguero el 98% de las personas que participaron dijeron no al proyecto. Y el gobierno dice que eso no es vinculante, manifiesta que la ciudadanía más o menos como que se organizó en una mafia, ¿no? Que se orquestó, hablan de que la ciudadanía se orquestó para establecer una misma postura, cuando ese rasgo mafioso que quiere atribuir a la ciudadanía es justamente lo que hace la ciudadanía cuando quiere defender sus derechos, ¿no? Comparte información. Discúlpame, Jonathan. Esto es claramente una conspiración de la ciudadanía para joderle la vida a los ricos. Claramente.
Pongámosle un poco de humor o nos suicidamos Pero, en masa. lo gracioso es que no es que exageramos, en esos términos plantean deslegitimar la audiencia pública, ¿no? La Lo deslegitimación dicen. lo Lo dicen de esa dicen. forma, dicen sí, que es como, no es la palabra conspiración, pero usan como que la ciudadanía se ha orquestado, ¿no? Como que hubo una organización previa, como diciendo todo está manipulado, manejado, cuando en la audiencia pública participaron 2.000 personas de todos los ámbitos, de todas las profesiones, de distintos ámbitos privados, de estudiantes a personas con muchos títulos, digamos, hubo un abanico casi imposible que pudiera amalgamarse de otra forma, pero que sí se unieron para defender un bien común, como es la costanera porteña. Bueno, esto no solo pasa acá, que es una cuestión de avanzar en los barrios en los que los ricos desean vivir en la costa, entonces te dejan sin parque. Pero bueno, estuvimos trabajando en los primeros programas del año con Andalgalá, que fue dolorosísimo. Hicimos varios programas desde allá, transmitiendo desde Catamarca y también desde Tucumán. Veíamos la connivencia de la Universidad de Tucumán para armar el cómo otorgar los permisos de exploración y explotación, cómo se criminalizó la protesta, cómo se puso presa a las personas, cómo todavía siguen con causas penales abiertas. Y es esto, los ciudadanos comunes parecería que como Juana, o sea, es lo mismo, no tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir. Solo el que tiene poder tiene derecho a decidir cómo vive él y cómo padecemos o vivimos nosotros. O sea, somos todos incapaces. Los que no tenemos poder por X situación económica, de género, etcétera, y otros deciden sobre nuestras vidas. Es totalmente así. Cuando uno habla de democracia, que también la semana que viene, el 15 de septiembre, es el Día Internacional de la Democracia, ¿no? Y la democracia no solamente es, como se nos ha querido enseñar, una forma de elegir a quienes nos gobiernan, sino que la democracia, principalmente, ya desde cómo se pensó en la época griega, tiene que ver con la igualdad política, ¿no? Cómo generar instancias donde el poder se vaya desconcentrando y se vaya generando una igualdad política de la comunidad, del pueblo, para que pueda decidir y tomar sus decisiones. La democracia tenía que ver justamente con esa soberanía política, ¿no? Que luego se fue deformando y siempre se va tendiendo a cómo se apropian de esa soberanía unos pocos. ¿Qué ha pasado con la democracia representativa, ¿no? Esa forma de institución que tendría que responder a los intereses de la ciudadanía, vemos que actualmente está bastante capturada por los poderes económicos hegemónicos. Terrible. Esa democracia en la ciudad de Buenos Aires está prácticamente, y lo ha demostrado la pandemia, no responde para nada a ninguna de las necesidades e intereses de la ciudadanía. La legislatura solamente ha tratado negocios inmobiliarios en pandemia. No ha tratado proyectos de ley que tenían que ver con la emergencia habitacional, o cómo rediscutir la educación en pandemia, o en la educación post-pandemia, o la crisis sanitaria. No, trató venta de tierras públicas, convenios urbanísticos, excepciones a la planificación, venta de tierras públicas como Costa Salguero, aprobación de un nuevo Puerto Madero como costa urbana, que lo acaba de votar hace un par de semanas, blanqueos inmobiliarios, modificaciones al código urbanístico para seguir estimulando la especulación inmobiliaria, nuevos distritos productivos o polos productivos que son como paraísos fiscales para las empresas. Es decir, la legislatura en la peor crisis de los últimos casi 100 años solamente trató negocios inmobiliarios, ¿no? Una realidad absolutamente ajena a lo que estaba viviendo el país, el mundo y la ciudad de Buenos Aires, y solamente se abocó a cómo favorecer a un pequeño reducto de desarrolladores inmobiliarios, porque ni siquiera es que estimula el mercado inmobiliario, no, son negocios en claves inmobiliarios que favorecen a unas pequeñas empresas, obviamente afines o casi en simbiosis con la clase política que nos gobierna. Sí, cuando ni siquiera pudieron hacerse cargo
de resolver el problema de conectividad de la cantidad y cantidad de niños que no tenían cómo conectarse por internet con sus colegios, porque, bueno, podés tener una computadora si tenés suerte en tu casa, había quizá 1 o 2 teléfonos en la familia, pero la conectividad, el internet, ¿quién lo paga? Bueno, allí presentamos en plena pandemia acciones judiciales, y en las causas judiciales el gobierno nos decía que la conectividad y acceder a clases virtuales era equivalente a los cuadernillos que te daba el gobierno, ¿no? Equiparaba que el acceso a la educación pedagógica, el estudiante que tenía computadora, internet y tenía el profesor hablándole constantemente todos los días, era equiparable a aquellas personas que recibían los cuadernillos cuando iban a buscar los bolsones alimentarios a los colegios, Qué ¿no? tristeza. Eso respondía en la causa judicial. También a niveles extremos, el gobierno en pandemia no compró una computadora para entregar a estudiantes, ¿no? A lo sumo, cuando se vio forzado por las acciones judiciales, entregó las computadoras que tenían en los colegios, pero no compró una computadora nueva para atender esta situación. Pero sí, obviamente, se está gastando miles de millones de pesos en garantizar la infraestructura a emprendimientos inmobiliarios privados. No sé si escucharon hablar del Parque de la Innovación, ¿no? Es un proyecto... No. ¿Dónde es? Está al frente de la cancha de River, al lado del CENART. Era un predio que se conocía como el Tiro Federal, porque allí estaba la Asociación Civil Tiro Federal Argentino, que luego hizo un acuerdo con el gobierno, la relocalizaron, y el gobierno puso a la venta esos predios. Ah, no sabía. La pandemia comenzó a vender las parcelas, ¿no? Que ya también era una cuestión muy cuestionable. Pero además de eso, en plena pandemia, lanzó una licitación de aproximadamente 900 millones de pesos para que todos los porteños y porteñas le paguemos la infraestructura a ese emprendimiento inmobiliario privado. En el resto del país, cada vez que se lotea un predio, ¿no?, la responsabilidad de llevar la infraestructura al nuevo predio que se lotea es del propietario o de la propietaria, del loteador, digamos, ¿no?, de la empresa que desarrolla ese lote. Bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires no, el responsable de garantizarle la infraestructura a un emprendimiento inmobiliario privado es cada uno de los porteños y porteñas, ¿no?, que le estamos destinando 900 millones de pesos para esa obra. Además de eso, el gobierno está avanzando en la construcción de un gran colector cloacal, que se llama Colector Baja Costanera, que va a garantizar de servicios cloacales, de infraestructura sanitaria, a todos los mega emprendimientos que tiene pensado autorizar e impulsar el gobierno en la costanera, ¿no? Costa Salguero, Punta Carrasco, este emprendimiento Costa Urbana, ¿no? Entonces le estamos garantizando a todos los porteños y porteñas infraestructura a los nuevos barrios suntuosos para ricos, y ese valor va a ser aproximadamente de 160 millones de dólares, ¿no? ¿Nos van a dejar ir a jugar y a tomar mate? No, tampoco, no creo. Y en vez de gastar ese dinero en la infraestructura sanitaria de los barrios populares, ¿no?, que en pandemia semanas enteras se quedaron sin agua, que tienen problemas locales, ¿no? Entonces hay toda una protección, lamentablemente, que esto se desconoce, porque es indefendible, ¿no? Hay una gran protección mediática y protección política para que no estemos debatiendo esto en campaña. Yo imaginaba que en campaña iban a hablar de estos temas, iban a hablar de todos los emprendimientos inmobiliarios en la costanera, iban a hablar de un nuevo Puerto Madero 2. Estamos frente a la discusión del emprendimiento inmobiliario más importante de la ciudad en los últimos 30 años. Bueno, y acá, permiso, acá va la pregunta del millón. Vos que los ves jugar de adentro a los distintos partidos políticos, ¿cómo los ves posicionados en esta situación, ya que de esto han decidido no hablar en campaña? No es que, ay, no nos dimos cuenta de que no hablamos de esto. Han decidido, se han puesto de acuerdo para no hablar de esto. ¿Cómo los ves posicionados en la realidad? Gane uno u otro. ¿Qué pasaría? Bueno, históricamente en la ciudad, las fuerzas políticas mayoritarias conciben a la ciudad como lugar de la caja política,
¿no? Y la caja política en la ciudad de Buenos Aires se construye a través de los negocios inmobiliarios. Puerto Madero lo hizo el peronismo en su momento. Las privatizaciones de tierras públicas del PRO en los últimos 14 años, gran parte de la venta de esas tierras necesitó el acompañamiento de la oposición, ¿no? Cuando se votó, por ejemplo, cuando se votó el distrito joven, ¿no? En la concesión de gran parte de la costanera norte, la reconcesión, el PRO no tenía por sí mismo los votos, ¿no? Necesitó un acompañamiento de la oposición. También cuando se concesionó el autódromo o cuando se vendió parcelas del parque de la ciudad, por ejemplo. Hay otros momentos, por cuestiones de las corrientes internas de los partidos, ¿no? Que también nada es tan monolítico y uniforme, o los tiempos electorales, que se plantea un poco más como oposición. Y eso fue, por ejemplo, el año pasado con Costa Salgueros, ¿no? Que también en respuesta a la gran movilización ciudadana, los sectores de oposición realmente pusieron todo para tratar de frenar Costa Salguero. No ha sucedido lo mismo con Costa Urbana, ¿no? Porque Costa Urbana también tiene que ver de que los dirigentes que vendieron ese predio, que el Estado se lo había regalado a Boca Juniors, actualmente son políticos que forman parte del Frente de Todos, ¿no? Entonces hay una responsabilidad que huele luego de 30 años, y lamentablemente en vez de haber recapacitado, ¿no? Y haber hecho mea culpa de cómo 71 hectáreas de tierra pública de la costanera, que el Estado se los regaló a un privado, a Boca Juniors, con fines deportivos y fines sociales, ahora está en manos de una empresa privada del grupo IRSA, que es la mayor terrateniente urbana, pero también es la mayor empresa especulativa inmobiliaria de la Argentina, ¿no? ¿Cómo? Jonathan, perdón, te interrumpí, discúlpame. No, bueno, era esa idea, ¿no? De que eso hace, digamos, esta historia de la ciudad de Buenos Aires, porque, repito, es una concepción de una clase política de los partidos mayoritarios. La ciudad es un ámbito para hacer negocios, es un ámbito de hacer caja política para discutir la gran política, ¿no? La verdadera política para estos sectores es la política nacional, y por eso constantemente se sacrifica la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno u otro partido la sacrifica, un otro partido no discute seriamente lo que necesitamos los porteños y porteñas. Por eso, Claro. Cuando se discute cuota urbana, podrán decir yo no estoy de acuerdo, pero realmente no ven como una gran agresión a la población porteña que tengamos un nuevo Puerto Madero 2. No, porque no es solamente manifestar tu oposición o tu parecer que yo no lo haría, sino se tendría que haber mostrado la indignación, ¿no? Y toda la pasión para evitar que eso no suceda, y movilizar a toda la ciudadanía para que eso no suceda. La gran diferencia es decir, en una sesión de la legislatura yo no acuerdo, no lo voto, y otra cuestión es estar las 24 horas del día preocupado para que eso no se lleve adelante, ¿no? Y eso es lo que no sucede. Más de las referentes y referentas que tienen la posibilidad de movilizar a la ciudadanía, ¿no? Que tienen una referencia construida que pueden movilizar a la ciudadanía a defender estos bienes comunes. Bueno, eso no ha sucedido en campaña, y además, repito, esta historia de la caja política se mantiene. El gran dinero de fondo que va a ganar la empresa IRSA cuando le autoriza el nuevo Puerto Madero 2, se está hablando de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares que va a ganar. IRSA. Y eso se relaciona con el financiamiento de la campaña presidencial de Rodríguez Larreta para el 2023. Alconada Amón, ¿no? El periodista de La Nación, decía que para ser presidenciables se necesitaban 100 millones de dólares. Bueno, nosotros creemos que la autorización de este emprendimiento inmobiliario le va a garantizar esos 100 millones de dólares al partido del PRO para la carrera presidencial de Larreta en 2023. Capaz que llega presidente de Estados Unidos, mirá, así sacándonos plata a todos. Pregunta, hay cosas que en la ciudadanía no tenemos claras. ¿Cómo llegó IRSA a ser la propietaria de esos terrenos que eran la ciudad de Boca Juniors? Pregunta entre medio. La villa o el barrio Rodrigo Bueno, que está pegado ahí, Sí. ¿forma parte de esos terrenos o no? No, el barrio Rodrigo Bueno formaba parte de la reserva.
¿no? Del polígono de la Reserva Ecológica Costanera Sur, no formaba parte de estos predios. Ok. Ahí también, nosotros creemos que el gobierno permitió que este barrio siga creciendo en medio de la reserva, justamente porque es la excusa para mostrar que la reserva ecológica no es intangible, ¿no? Porque te dicen, bueno, ahora hay un barrio, ya hay viviendas, ¿no? Hay viviendas Claro. sociales. Entonces, Sí. ya hay viviendas sociales, ¿por qué no podemos poner más viviendas? ¿Por qué no podemos rodear la reserva ecológica de más torres? Total, ya hay viviendas sociales y puede convivir la reserva con cemento. Bueno, eso para mí fue una estrategia de permitir, ¿no?, que este barrio crezca, porque realmente ha sido una decía de años. Cuando comenzamos a ir al barrio Rodrigo Bueno, el gobierno no había puesto un pie en ese barrio. No es que no conociera su existencia, sino que lo dejó crecer, ¿no? Así como se preocupa por la crisis habitacional y ha dejado crecer tantos otros barrios populares sin ninguna intervención previa. Así que bueno, Rodrigo Bueno estaba dentro de la reserva, luego cuando se sancionó su proyecto de ley de reurbanización, se modificó el polígono de la reserva para permitir este nuevo barrio. ¿Cómo llegó el Grupo IRSA a ser propietaria de este predio? Bueno, es una historia de de larga data. En los 60, estos predios que eran de la Nación, recordemos que la Ciudad de Buenos Aires era un municipio, no era municipio, era una capital federal, por lo tanto, parte de la decisión de administración la tomaba el Estado Nacional. Estos predios, el Congreso Nacional, imaginemos que fuese la legislatura ahora, pero el Congreso Nacional, cumpliendo ese rol de legislatura, le otorga gratuitamente, gratis, le regala a Boca Juniors un polígono dibujado en el Río de la Plata, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, y lo autoriza a rellenar, ¿no? Digamos, Boca Juniors hace casi 60 años se encargó de ir rellenando ese predio para construir una ciudad deportiva. En esa etapa ya estaba, ya habían tirado todos los escombros de la 9 de julio sobre el río. No, todavía no, porque esto fue más, digamos, todo el proceso de relleno fue como más paulatino, ¿no? Justamente comenzó en esas épocas. Okay. Y ahí a Boca Juniors le habían autorizado a construir, a ir rellenando, no la envergadura del predio que tenía ahora, sino en ese momento 40 hectáreas. Para hacer una zona deportiva y para construir un estadio entre 140.000 y 150.000 espectadores, ¿no? Para hacer una nueva bombonera. Y Boca Juniors hizo algo similar a lo que hizo San Lorenzo ahora, y dijo, necesitamos dinero para construir esta ciudad deportiva, y empezó a solicitar a los socios que aporten dinero, ¿no? Y entregaban unos títulos que los llamaban prepatrimoniales, ¿no? Como algo simbólico, al que aportaban le daban un título simbólico de lo que sería la futura ciudad deportiva. Claro. Cuestiones económicas, cuestiones políticas, ese estadio nunca terminó de hacerse, la ciudad deportiva quedó a medias, y en el año 89, primeros meses del gobierno de Menem, el Congreso Nacional votó una ley donde le dijo a Boca Juniors, no importa si no construiste la ciudad deportiva, nosotros lo damos como que sí lo hiciste y levantamos el cargo. No, ¿el cargo cuál era? No construir la ciudad deportiva, estas tierras vuelven a la Nación. El Congreso dijo, hacemos que no pasó nada, cumpliste el cargo, las tierras son tuyas. Y se incrementó de 40 hectáreas a 71 hectáreas las tierras que les traspasó a Boca. Ah, les dieron un premio. Sí, por no cumplir le dieron un premio mayor. Pero le dieron, ¡qué bien! le dieron un segundo premio, que fue autorizar que Boca pudiera vender a terceros esas tierras. Y Boca luego entra en quiebra y termina vendiendo en el año 93 estas tierras a una sociedad anónima llamada Solares de Santa María, en 20 millones de dólares. Esta empresa, Solares de Santa María, se la vende al Grupo IRSA en el año 97 por 50 millones de dólares. Casi regalado, no estamos hablando de 71 hectáreas. Sí. Hace poquito se vendieron unos predios en Catalina Norte 2, unas parcelas, que cada parcela salió 50 millones de dólares, ¿no? Una parcela claro. de, quiero una manzana, menos. Bueno, acá 71 manzanas salieron 50 millones de dólares.
¿Por qué? Porque obviamente allí no estaba autorizado construir un emprendimiento inmobiliario. Los usos autorizados es usos deportivos, hacer una ciudad deportiva, ¿no? Entonces, IRSA compró barato, y también trayendo a colación la discusión de los carpinchos, los humedales y Nordelta, IRSA ¡Amamos compró, los carpinchos! bueno, en la reserva hay roedores similares a los carpinchos Sí. más pequeños, que son los coipos, ¿no? Tenemos nuestros roedores gigantes en la reserva, que son los coipos. Coipos. No están los carpinchos todavía, ya lo invitaremos a que se sumen. Pero bueno, IRSA en el 97 compró un humedal, ¿no? Y eso es lo que hay que resaltar. Este predio Exacto. realmente es un humedal. Y Es sobre un un humedal. humedal lo quieren destruir para hacer este emprendimiento inmobiliario llamado Costa Urbana. De aprobarse el convenio urbanístico, que ya fue aprobado, pero ahora están convocando a audiencia pública, y luego tendrá la segunda sanción o no, esperemos que no. De aprobarse el proyecto, IRSA va a ganar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. 32 veces más de lo que pagó para obtener el terreno, ¿no? Entonces, Pregunta. imaginemos cómo funciona esta especulación inmobiliaria, ¿no? Con 31 legisladores que levanten la mano, una empresa va a ganar 200.000 millones de pesos, 1/3 del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Y no lo gana por invertir, no lo gana por hacer negocio, gana solamente por el cambio normativo. Un pasamano. Ni siquiera un pasamano, es porque te permitían construir algo y ahora te permiten construir otra cuestión, ¿no? Ese cambio de normativa constructiva genera un incremento de la evaluación del suelo descomunal, ¿no? De 32 veces más de lo que sale ahora. Jonathan, si bien, bueno, las sociedades no tienen un dueño porque son de X cantidad de socios y son anónimas, pero ¿se sabe más o menos la procedencia de IRSA a quien responde? No, sí, IRSA está muy estudiado porque no es una empresa menor, es, como decía, la mayor terrateniente urbana del país, ¿no? Ujú. Su presidente es Eduardo Epstein, su dueño. No solamente el grupo IRSA se dedica a los negocios inmobiliarios, también se dedica a la agricultura industrial, a los agronegocios. ¡Uy, no! Sí, Es de los que nos envenenan. tal cual. Tiene más parcelas en explotación o más superficie en explotación que Globo Ocupatel, ¿no? Para que veamos la envergadura también. Y además, no solamente ahorra en ladrillos, sino que también ahorra en oro, porque tiene megas mineras de oro, el grupo IRSA. Así Estamos que es como perdidos. la personificación. No sé si tanto perdido porque estamos generando mucha resistencia, pero es la Ay, ay, ay. personificación. Cuando uno dice el extractivismo y cómo personificarlo, ¿no? Para que no sea una entelequia, bueno, el extractivismo se personifica en la empresa IRSA, ¿no? Que es tanto extractivismo en las montañas, en los cerros, en los campos y en las áreas urbanas, ¿no? Es como el paradigma del mal desarrollo que tenemos que frenar y cambiar en el país. Ay, qué programa este, por favor, me están rompiendo el corazón. A veces en chiste decimos que si los ciudadanos no logramos frenar este avance horrendo del capitalismo extractivista, dentro de, no sé, no tanto tampoco, 40, 50 años, vamos a poder elegir si nos morimos por envenenamiento de glifosato o de arsénico. Depende de dónde querés vivir. Ah, bueno, acá te morís de esto. No, allá, bueno, allá te morís de aquello. Bueno, o la contaminación del aire en las áreas urbanas también, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires tiene una ventaja de que ingresan los vientos del río. Sí. Y eso, no estamos en un pozo como en México, ¿no? O como puede ser La Paz, que genera una contaminación que no se va de la ciudad. Bueno, acá tenemos la ventaja de los ríos, pero estamos llenando de torres la ribera, lo que va a dificultar el ingreso de los vientos. Ah, Por otra claro, parte, es como... y por otra parte, estamos mutilando el arbolado público, sí. que es una de sus principales funciones, es descontaminar el aire. Y estamos
sacrificando los espacios verdes. Así que estamos transformando a la ciudad de Buenos Aires en una ciudad invivible, también para la salud y ambientalmente, ¿no? No solamente para la economía, porque estamos con procesos de inclinización, ¿no? Casi la mitad de la población porteña necesita un ingreso mensual para acceder a una vivienda, que le resulta muy difícil, que termina viviendo en barrios populares, termina viviendo en la calle. Es una situación complicada en la ciudad de Buenos Aires, siendo la ciudad una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, la tercera ciudad más rica de Latinoamérica, donde tenemos población en barrios populares equivalentes al conurbano, ¿no? El porcentaje de población de la ciudad de Buenos Aires que tiene un PBI cercano a Barcelona, a Roma, tiene una población viviendo en villas similar al conurbano. Y eso Perdón. es... Jonathan, tema 1, tema 2. Tema 1, saludo a Gabriela Romanello, que se tiene que ir y está pidiendo disculpas y te manda un abrazo fuerte. Saludos, Tema Gabriela. 2, nos está llegando, o sea, hay varios mensajes sobre intervenciones de esta conversación que está buenísima, que yo me estoy desasnando de un montón de cosas, y una de las preguntas que me parece que es más que pertinente para que ponerle claridad a esto es, ¿en dónde están esos terrenos de que habla? Dice, ¿es lo que se llama Parque Deportivo Costanera Norte? Estamos hablando de dos situaciones diferentes. Uno es la de la Costanera Norte, que era lo que hablaste vos en la primera parte del programa. Sí, son dos predios. Uno es en la Costanera Norte, que es ese predio Costa Salguero. Costa Salguero está al lado del predio que se llama Punta Carrasco, que es como Sí. si fuese al sur de Aeroparque, ¿no? Sí. Al lado, es decir, entre el puerto y Aeroparque están estos dos predios, Costa Salguero y Punta Carrasco. Perdón, Luego, es donde, no sé si ahora estando, porque yo hace un montón que no ando por ahí, es pero donde el PRO es el búnker electoral del PRO, es Costa Salguero, ahí festejan. claro, cuando ganan. pero además, antes estaba lleno de barcitos que eran como el chetaje de la ciudad, que estaba puesto ahí, que me acuerdo que mi hija iba a bailar y todo eso. O sea, cuando los chicos salían a bailar a los 18 años. Ahora me escucha mi hija, que le dije cheta y me mata. Me mata ya. Perdón, hija mía. No lo quise decir, fue un prejuicio. Perdón, lo retiro. Eso es de vieja mala. Bueno, y el segundo predio, el segundo predio está en la Costanera Sur, ¿no? Sí. Que se suele conocer como el predio de la ex Ciudad Deportiva de la Boca. Está al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, Sí. entre la isla de Marchi y la reserva, y frente a Puerto Madero. Ahí está. ¿Qué podemos hacer? Entre toda esta desesperanza, la angustia que nos genera es, bueno, vos sos abogado. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, como abogado ya estamos presentando y hemos presentado varias acciones judiciales, ¿no? Para ver si algún juez frena esta situación. Como ciudadanía en general tenemos algo inmediato, que es la audiencia pública. Sí. Hay una audiencia pública que el plazo de inscripción va a comenzar el miércoles que viene, 15 de septiembre, y la audiencia va a ser el 15 de octubre. Ok. Tenemos un objetivo, que es lograr que esta audiencia pública tenga mayor cantidad de personas inscriptas que Costa Salguero, ¿no? Para mostrar una mayor fortaleza ciudadana en rechazar este emprendimiento. ¿Cómo Para nos eso podemos necesitamos... inscribir? La inscripción comienza el 15 y se inscribe a través de la página de la legislatura. Se pueden contactar con nosotros, que vamos a hacer instructivos para hacer más Bien. sencillo, como inscribirse, videitos, todo, ¿no? Así que se puede contactar con los Observatorio de Derecho a la Ciudad y a partir del 15 van a salir los videos explicativos. Va a haber como un periodo de 20 días de inscripción. Así que en esos 20 días tenemos que lograr, primero, que la ciudadanía conozca esta temática. Costa Salguero logró ser conocida en toda la ciudad, la problemática. Bueno, necesitamos que esto, que casi no se habla, ¿no? Y realmente se ha ocultado en campaña electoral. Yo me imagino, no sé, en otros países que se esté discutiendo un nuevo barrio en la ciudad de Buenos Aires,
donde se pone en juego la necesidad de tener un Puerto Madero 2 o no, de destruir un humedal, los negocios inmobiliarios, la corrupción, etcétera, etcétera, y tendría que haber sido el eje de la discusión en la ciudad, ¿no? Bueno, no lo fue. Estamos discutiendo, nuestros candidatos o precandidatos están discutiendo otras cuestiones, que a veces la discusión nacional absorbe la discusión de la ciudad. Pero repito, esa es otra vez cómo sacrifican a la ciudad de Buenos Aires en aras de la discusión nacional, y creo que necesitamos y merecemos tener una clase política que discuta la ciudad de Buenos Aires. Como desconfiamos de que esa clase política nazca, creemos en la democracia participativa, donde son la ciudadanía la que no tiene que delegar el poder, sino es la que tiene que estar decidiendo el norte y el futuro de la ciudad. Voto con vos. Creo exactamente lo mismo. Y que parte, me parece, de esta cosa ya tan dictatorial que tienen los políticos, disfrazados de copados y de demócratas, es porque no pasa nada. O sea, hay un nivel de impunidad tan grande de que el ciudadano no los castiga con el voto, que siempre hacen lo que quieren. Es horrible. Y la diferencia es construirnos mejores ciudadanos para poder construir mejores políticos y construir un mejor país. En el programa ese que estuvimos, el de Tierra Carpincha, que creo que vos lo escuchaste, Jorge, forma parte de un barrio que es un lujo maravilloso, que es el barrio es Parque Patricio. Yo estoy pegada, yo soy San Cristóbal, pero estoy a una cuadra, es nada. Y es un barrio con gente súper aguerrida y maravillosa. Jorge, que estuvo en ese programa, que es uno de mis vecinos, decía, yo ya estoy en una edad en la que me di cuenta que no soy ni tan lindo ni tan bueno. Y que algo tengo que ver en esta historia. Esto no salió de un repollo. O sea, estos políticos, que era lo que él concluía, salieron de esta sociedad. Tenemos que ser mejores ciudadanos. Y una gran manera de empezar sería anotarse a partir del 15 de septiembre para formar esta audiencia pública. La gente puede escribir al Observatorio del Derecho a la Ciudad, hay una página, hay un Instagram. ¿A dónde pueden escribir? Sí, estamos en todas las redes. Tenemos una página web que es observatoriociudad.org, o si no, tanto en Twitter, Facebook o Instagram, buscando Observatorio del Derecho a la Ciudad nos encuentran. Tenemos un gran desafío, digamos, en esta discusión. El gran desafío es plantear en plena campaña electoral que la ciudadanía quiere otro tipo de futuro para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pensando más en lo colectivo, en lo comunitario, no tanto ahora que hay como una revolución de las derechas más extremas, ¿no? Ensalzando la desaparición del Estado, ensalzando el individualismo. Creo que tenemos una fortaleza que construir pensando en lo comunitario. No pensando tampoco en lo público, ¿no? Creo que hay una evolución donde esta división entre privado y público tiene que desaparecer, por lo menos cuando pensamos en el rol del Estado, porque termina pasando esto, ¿no? La concepción de privado y público era que aquellos espacios públicos, el poder de decisión lo tenía el Estado, no la comunidad, ¿no? Y el Estado puede tomar decisiones sin consultar a la ciudadanía, que es lo que hace, en cierta forma, el macrismo. Pero cuando uno empieza a hablar de bienes comunes, es que esos bienes, la decisión no la tiene el Estado, ni la tiene un individuo o un privado, sino la tiene la comunidad, ¿no? Y yo he visto en estos últimos 20 años cómo se fue fortaleciendo las comunidades en la ciudad, con los consejos consultivos, con las asambleas, con los colectivos, ¿no? Y hay una noción muy clara. Cuando empezamos a luchar por el tema de la privatización de tierras públicas en el 2008-2009, casi no era parte de la conciencia colectiva la problemática de tierras públicas. Ahora es una de las principales problemáticas de la ciudad a nivel de noción, ¿no? Los espacios verdes, lo público. Esto es
el mismo concepto que se utiliza en las explotaciones mineras, por ejemplo, que es la licencia social. Es lo mismo. Sí. Es más parecido, ¿no? La licencia social es como un permiso. Aquí hay que empezar a hablar que los bienes comunes pertenecen a la comunidad. Y no solamente es autorizar que un tercero explote o no explote, sino que la comunidad se haga responsable, cuide, ¿no? La ética del cuidado, cuide estos bienes comunes. Ahí está, ahí está. Y así como vamos a suponer el peor escenario, ¿no? En el que la legislatura de la ciudad desoye la audiencia pública y aprueba de todos modos la explotación de IRSA. ¿La ciudadanía tiene algún recurso en cortes internacionales para seguir luchando por esta situación que es como un, no sé, a mí se me ocurre asimilarlo al derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Es como 5 con plata hacen lo que quieren o destruyen algo que es de todos. Estamos hablando de un humedal, no, sí. no de cualquier cosa. No, y aparte uno de los pocos humedales que quedan en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No queda mucho más. Si se destruye este humedal va a quedar la reserva costanera norte, la costanera sur y no mucho más en la ciudad de Buenos Aires, donde todos los arroyos ya fueron entubados en la ciudad. Sí, queda la cuenca del Matanza, pero que está hecha bolsa, pobre. Claro. La ciudad de Buenos Aires mayormente en una planicie de inundación de los arroyos y los ríos. Solo que esa noción, esa relación con el agua la hemos perdido. Cuando uno habla de los límites de la ciudad, nos imaginamos la General Paz. Pero los mayores límites de la ciudad son ríos. Es el Matanza de Arrachuelo y ese Río de la Plata. Pero nadie se imagina que son los límites de la ciudad, ¿no? Los límites es la General Paz, ¿no? Tenemos una mirada mediterránea, una mirada hacia adentro y no una mirada hacia el agua. Una mirada terrateniente. Tal cual. Que es olvidar toda la cultura, ¿no? La ciudad de Buenos Aires nació siendo un puerto y ahora es como que nos olvidamos de esa historia de cómo nació la ciudad. La ciudadanía tiene justamente ese gran rol y gran desafío que a defender la ciudad y también a tener en miras cuáles son los grandes problemas civilizatorios que tenemos como humanidad, ¿no? La crisis climática no es una invención, ¿no? A pesar de que hay candidatos que manifiestan un negacionismo del cambio climático, no es una invención. Tenemos que tenerlo muy presente en cada una de las decisiones que tomemos como sociedad. Tenemos problemas habitacionales tremendos. La pauperización de la ciudad no solamente genera problemas alimentarios, sino también genera problemas de vivienda. Por eso, en las últimas semanas se fueron viviendo en la ciudad varias ocupaciones, porque la población, al no tener recursos económicos, no entiende otra forma de subsistir de adquirir una vivienda si no es ocupando, ¿no? O si no es yendo a vivir a unas villas, o si no es hacinándose, ¿no? Es precarizando con su calidad de vida. Entonces, esos son los grandes debates que tendríamos que estar dando, y esos debates se saldan y se solucionan con una mirada comunitaria, una mirada igualitaria, y no con una mirada de sálvese quien pueda, una mirada pensando en cómo generar más negocios con la ciudad. Ay, qué terrible. Bueno, entonces, vamos a tener que ir cerrando. Son las 10 de la noche, aunque este programa terminaba mucho antes, pero la verdad te agradezco enormemente, Jonathan. Ha sido una información preciosa, eso, muy valiosa, que no está a disposición de todas las personas en cualquier lugar. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu súper recontra buena onda y disposición para esta entrevista. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por todo el tiempo, ¿no? Porque a veces estos temas son muy complejos, desconocidos, llevan su tiempo a explicar, que también es una falla, ¿no? Comunicacional. El gobierno te puede vender un producto en 10 segundos en la televisión y nosotros necesitamos varios minutos para explicar por qué eso es un negocio, ¿no? Por qué eso no va a generar una mejor ciudad. Pero bueno, necesitamos estos tiempos para ir generando esa conciencia distinta.
Bueno, ¿te Ahora sí. parece que una vez que esté abierta la inscripción para la audiencia pública, nos juntemos aunque sea 15 minutitos acá como para, no sé, se me ocurre hacer un micro de 15 minutos, aprovechamos acá y después lo podemos pasar en el Instagram, en el Facebook, en el canal de YouTube de la radio, de Urna Verde, como para ir divulgando y agitando a que la gente se inscriba, porque es gratis, no hay que pagar, solo es democracia participativa. Y además es virtual, así que son 5 minutos en cualquier parte que estés en ese momento. No tienes Ahí que estar está. esperando horas que te toque tu turno. Son 5 minutos que tenés derecho a hablar y lo puedes hacer en cualquier momento, tu trabajo, tu casa, en la calle. Ok, ¿y que te dan un turno para que hables? ¿Cómo es? Sí, una vez que se inscriben todas las personas, te dicen cuál es tu turno y qué día. Y uno, más o menos con el número y el día, sabes que en qué momento te toca hablar. Ah, yo recontra quiero. No, sí, la virtualidad tiene esta ventaja por lo menos, ¿no? Porque antes había que ir, estar esperando horas, no sabías si te tocaba ese día, te tocaba otro día, y Claro. eso es inaccesible para la mayoría de la población, ¿no? Que estamos desbordados de tareas de cuidado, de trabajo, y no podemos perder como un día, ¿no? Era como bastante complicado, así que la virtualidad trajo por lo menos en este sentido una mayor colaboración a la participación ciudadana. Pero sí, muy agradecido por la invitación. Desde ya te firmo que estamos a disposición para cuando nos llamen para poder... Igual este espacio y por supuesto toda Radio Inclusiva, que yo ya los conozco a todos, que son maravillosos. Esta radio es, como su nombre, inclusiva y está abierta a todo lo que está bueno. Todo el mundo tiene un espacio. Así que si ustedes quieren, cuando quieran, dicen, presente queremos, acá estamos. Para los que nos estuvieron escuchando y hay algún concepto que quisieran volver a escuchar, pueden ir a la página de la radio y está solo audio, o al canal de YouTube de la radio y está audio y video. Lo pueden compartir para maldecirnos en cualquier idioma o para aplaudirnos, como quieran. Si quieren seguir a los canales de la radio, les agradeceríamos enormemente porque es una radio nueva y necesitamos todo el apoyo. Yo soy H, este programa es Húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha. Pertenecemos a la colectiva Urna Verde, que así está en Instagram, Facebook y una página especial, que a su vez pertenece a otra colectiva que se llama Que Sea Ley de Humedales, y que esta es la radio de la colectiva Que Sea Ley de Humedales. Hacemos todo tipo de movidas para que este sea un mundo vivible, porque si alguien cree que haciendo torres de IRSA va a ser un mundo mejor, están equivocados. Necesitamos humedales para la vida, porque si no, la vamos a perder. Gracias enormemente de nuevo, Jonathan, y nos vemos pronto. Bueno, que tengan muy buenas semanas, muchas gracias por la invitación y el placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Armando, como siempre. Armando es Manos Mágicas, nuestro operador de la radio, que ahora va a poner el tema de cierre. Gracias, Armando. Flexibles.